Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una causa por abuso sexual contra un dirigente gremial de Firmat. Estamos hablando de Enzo Juárez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Es por eso que estamos en contacto con el fiscal Matías Merlo para hablar de esta causa. Buen mediodía, Matías. Natalia Mejía Saldaña te habla. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, Matías, para poner también en tema a todos los televidentes, si nos puedes resumir qué es lo que está sucediendo en base a este hecho, bien que decíamos, de esta causa por abuso sexual contra un dirigente gremial. Bueno, esta causa es una causa que se inició en el año 2019 en virtud de una denuncia realizada por una mujer que prestaba funciones en el Sindicato de Empleados Municipales de Firmat en la parte gremial. Sí. Empieza la denuncia evidenciando algunas circunstancias que tenían que ver con una cuestión de acoso laboral y algunas circunstancias de acoso sexual. Pero también nosotros veíamos, que la víctima estaba bajo un tratamiento psiquiátrico. A medida que fuimos avanzando con la investigación y tomando entrevistas con las víctimas y después de algunas cuestiones de entrevistas con diferentes profesionales de salud, de las cuales lo fueron atendiendo a ella, se desprende, que no solo había una situación de acoso laboral, sino acoso sexual, sino hubo una situación de abuso, donde ella describe una situación en particular que sucedió cuando ella prestaba funciones. En virtud de esta declaración, nosotros pudimos contextualizar en testimonios con diferentes evidencias. Sí. ¿Cuáles son estas pruebas? Las pruebas son todas las historias clínicas de ella, de la parte psicológica y de parte psiquiátrica. Bien. Testimoniales de compañeros de trabajo y personas que la fueron acompañando en todo este proceso, y también profesionales que la fueron atendiendo. En base a estas circunstancias, nosotros lo imputamos a quien es el titular del Sindicato de Empleados Municipales, de Firmat, y dispusimos también una pericia psicológica que no solo acredita la verosimilitud del relato de la mujer abusada, sino también da la circunstancia del daño psíquico que le provocó esta situación. Recolectadas todas las pruebas, nosotros procedimos a acusarlo por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por un daño psicológico, considerando que los elementos reunidos son más que suficientes para ir a la otra etapa procesal, que es la del juicio oral y público. Bien. En base a esta calificación legal, nosotros solicitamos una pena de 16 años. Hubo una audiencia donde se trató la petición del Ministerio Público de elevar la causa en juicio oral y público, donde la defensa se oponía sosteniendo un sobreseimiento y haciendo alusión a algunas cuestiones como tratando de evitar el hecho que una denuncia por cuestiones políticas, pero el juez no le hizo lugar, considerando que hay elementos más que suficientes para sostener esta acusación, claro, repitiendo, que si bien son hechos que se dan en la esfera íntima y que a veces no hay testigos directos, pero todas las otras pruebas que nosotros tenemos dan sustento a los hechos que denunció al ampliar su entrevista la víctima en el presente caso. Y bueno, y ahora estamos esperando que, en virtud que la defensa apeló esta decisión, que se celebre la audiencia de apelación, y una vez celebrada la audiencia de apelación, que consideramos que no va a ser más que confirmar la resolución que ya dictó el juez de primera instancia, se dicte el auto de apertura a juicio a principios del año que viene, para que en el año 2022 ya se haga el juicio oral y público. Bien, fiscal, actualmente Enzo Juárez, el secretario general de Sindicatos de Trabajadores Municipales, ¿está separado de su cargo? No, es una cuestión gremial, que nosotros sí lo que se dispuso fue desde el principio de la investigación una serie de medidas no privativas de la libertad, que quiere decir determinados resguardos para las víctimas, que él no se puede acercar a la víctima,
que no puede tener contacto de ninguna forma, y a su vez como la víctima ahora tiene que volver a su puesto de trabajo en la municipalidad de Firmat, también solicitamos la prohibición de concurrir al lugar donde trabaja la víctima en la municipalidad de Firmat a los fines de evitar, Bien, porque pero la no debería... cercanía le provoca un daño, un dolor por la circunstancia que padeció. Bien, pero no debería estar separado de este cargo. Es una cuestión de que nosotros no disponemos porque es una cuestión gremial del sindicato y de las autoridades gremiales. Que nosotros sí disponemos son medidas de protección a los fines de tratar de proteger a la víctima, a los fines que ella pueda seguir el desarrollo del proceso y ir a un juicio oral y público sin ninguna cuestión de molestia para que ella pueda declarar. Y la otra es una cuestión, Sí. no sé, que es una lectura de política gremial que ya no es esfera del Ministerio Público de Acusación ni de la investigación penal. Perfecto. Matías, agradecerte por la comunicación y también por ponernos bien en tema de lo que está sucediendo con este caso. No, gracias a ustedes, que tengan buena semana.